Buen día, en este video seguimos con la continuación del tema ensayos destructivos y no destructivos. Ya en un video previo habíamos visto los ensayos correspondientes a los destructivos. En este caso vamos a ver los ensayos no destructivos. Recordando un poquito lo que habíamos visto, pues los ensayos nos permiten determinar las propiedades mecánicas de un material para verificar si cumple o no con los estándares. Básicamente en estos ensayos nos estamos basando en los materiales metálicos. Bien, los ensayos no destructivos, pues obviamente es lo opuesto a los ensayos destructivos. En este caso no se va a destruir ni desechar el material evaluado. En otras palabras, nosotros podemos utilizar las piezas completas para poder llevar a cabo este tipo de ensayos. Al ser no destructivas, pues obviamente no vamos a generar ningún tipo de deformación ni de algún elemento de fractura o algún elemento de corte que quede permanentemente y que nos haga desechar la muestra. En este caso no va a ocurrir nada de eso. Tal y como nos den la muestra, nosotros la vamos a regresar porque no vamos a generar ningún tipo de cambio en ella. Para este caso, pues tenemos esta serie de ensayos no destructivos. Tenemos la inspección visual, líquidos penetrantes, pruebas ultrasónicas, partículas magnéticas, radiografías, corrientes de Eddy y termografía. Vamos a ir revisando cada una de ellas. Aquí tenemos la de inspección visual, pues como su nombre lo indica, vamos a verificar de forma visual, apoyándonos de diferentes herramientas, el estado de nuestra pieza. Aquí tenemos nosotros voy a tomar el láser, aquí tenemos un ejemplo, vemos cómo está la aplicación de la soldadura y le estamos revisando con un lente de aumento o una famosa lupa. A partir de este tipo de inspección nosotros podemos definir si existe algún tipo de falla o no en nuestra pieza o material evaluado. En este caso pues vamos a identificar materiales, vamos a hacer la detección de imperfecciones y defectos. Siempre se debe de realizar, sin importar con el equipo que se cuente, de entrada se tiene que realizar esta inspección visual. También si lo ejecutamos de la manera correcta podemos reducir el número de ensayos no destructivos que se puedan realizar y con eso ahorramos bastante tiempo para validar nuestra pieza. Bien, dentro de esta inspección visual vamos a tener dos clasificaciones, la inspección visual directa y la inspección visual remota. Obviamente la inspección visual directa es la que hacemos allí en físico, observando nosotros al elemento que vamos a analizar. En este caso vamos a aplicar lentes de aumento como es este que tenemos aquí en la figura, lámparas, calibres, pie de rey, micrómetros, reglas y galgas. Estas herramientas nos van a permitir realizar esta inspección visual de forma directa. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la región donde queremos analizar. En el caso de la inspección visual remota, en ese caso pues nos tenemos que apoyar de equipo especializado que nos permite ingresar a regiones donde obviamente no podemos ver directamente. En este caso pues utilizamos endoscopios rígidos, endoscopios flexibles, videoscopios y fibroscopios. En este caso, estas herramientas nos van a permitir, por decir, si tenemos un barreno, introducirnos dentro de ese barreno y visualizar si existe algún tipo de defecto. Entonces, en este caso, a eso se refiere con inspección visual y es obviamente una prueba no destructiva porque no modificamos para nada ni deformamos nuestro material que estemos evaluando. Ahora, líquidos penetrantes. En este caso, nosotros vamos a aplicar una serie de compuestos químicos que nos van a poder determinar o que nos permiten determinar si existe algún tipo de discontinuidad o algún tipo de superficie dañada en materiales que no son porosos. Aquí tenemos en la imagen, se aplica una pintura y posteriormente se aplica un revelador, el cual nos indica dónde existe ciertas fallas. Aquí donde está el puntero se observa que hay una falla. En esta región observamos que está pues uniforme, no hay evidencia del revelador,
pero en este caso, como se absorbe diferente en estas regiones donde existen fallas, pues se presentan estas ranuras que nos indican que efectivamente no se está cumpliendo con el estándar o que tiene presencia de defectos esta pieza en esta región. Entonces, esta es una prueba que pues es realmente muy sencilla de llevar a cabo y evidencia mucho la posible presencia de fallas o defectos sobre una pieza. Tenemos ahora la prueba de ultrasonidos. En este caso pues tenemos el equipo especializado que es este que está aquí en la figura y al igual como lo habíamos comentado al inicio podemos inspeccionar cualquier tipo de superficie. En este caso vamos a inspeccionar este cordón de soldadura o aquí se está llevando a cabo el análisis de ese cordón de soldadura. En este caso este tipo de pruebas nos permite también la detección de discontinuidades internas en materiales metálicos y no metálicos, que es una gran ventaja. Es un método de inspección volumétrico. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona el principio del ultrasonido? Pues nosotros tenemos un emisor y receptor de ultrasonido. Observamos en esta parte de esta ilustración cómo se comporta cuando estamos explorando el espesor de nuestra pieza. Llega al punto final y regresa. Cuando tiene una falla interna dentro del espesor o entre el espesor de la probeta, pues aquí se observa claramente ese desplazamiento es mucho más corto, que es lo que tenemos aquí. En este caso, cuando no tenemos falla, pues el desplazamiento es determinado por estos picos que están presentes en esta sección de la ilustración. Pero cuando tenemos una falla entre estos picos que representan el espesor va a haber un pico adicional que nos está indicando que hay otra sección que está generando que regrese mucho más rápido la señal. Entonces en este caso pues ya podemos identificar alguna fractura interna que tengan los materiales a partir de esta técnica de ultrasonidos o a partir de este ensayo no destructivo. De nueva cuenta pues no modificamos absolutamente nada de la superficie del material o de la pieza que estemos evaluando. Aquí es interesante porque se puede llevar a cabo en materiales metálicos y no metálicos. Hay pruebas adicionales que no son tampoco destructivas, pero se requiere la característica de que sea la pieza a evaluar metálica. ¿Por qué? Porque como vamos a aplicar campos magnéticos o corrientes eléctricas sobre la superficie, pues obviamente muchos de los materiales no metálicos no conducen ni permiten el flujo del campo magnético sobre la superficie. Entonces esta técnica pues es muy conveniente para diferentes tipos de materiales. Tenemos ahora el ensayo por partículas magnéticas. Aquí es muy parecido con respecto al ensayo de líquidos penetrantes. Observamos y aquí se ve con un color distinto o lo que podemos decir como revelador las regiones donde existe una falla en una pieza. En este caso pues ya está más claro qué es lo que vamos a poder determinar con este ensayo no destructivo. Nos permite mediante la aplicación de un revelador en forma de partículas ferromagnéticas finamente divididas detectar discontinuidades superficiales y o subsuperficiales en materiales magnéticos. En este caso lo que comentábamos en la diapositiva anterior, hay ensayos que están limitados a que sea o que tenga ciertas condiciones el material y en esta prueba pues es un ejemplo, necesitamos que sea un material magnético para poder llevar a cabo este ensayo. ¿Cómo funciona? Nosotros vamos a aplicar dos electrodos que van a generar corrientes magnetizantes como las que se están generando aquí. Se va a generar un flujo magnético y a partir de este flujo magnético vamos a generar la impregnación de las partículas ferromagnéticas. Cuando ya están impregnadas, nosotros tenemos que dentro de estas partículas ferromagnéticas existe tiene la característica de ser revelador. Entonces, una vez que terminamos con el proceso de la impregnación de todas las partículas sobre toda la pieza, pues tenemos en este caso que el revelador actúa, como ya lo habíamos comentado, aquí se ve la región
donde las partículas que son muy finas permiten que sea visible a simple vista donde están generadas esas pequeñas fallas o defectos. ¿Cómo funciona de una forma más específica? Nosotros generamos las líneas de flujo magnético y donde hay este tipo de fallas, pues obviamente va a haber una deformación de estas líneas de flujo magnético, que va a generar pues, que se comporte diferente las partículas magnéticas, que se orienten de diferente manera y esa diferencia en la orientación va a permitir que actúen estas pequeñas partículas como lo vemos aquí en la imagen, como un revelador. Cambian su tonalidad y nos van a permitir detectar más fácilmente dónde se encuentran las fallas. Aquí tenemos el ensayo no destructivo que se conoce como radiografía. Esto pues es muy semejante a lo que al proceso que nos llevan a cabo en los hospitales cuando nos quieren verificar el estado de nuestros huesos. Si presenta alguna fisura, alguna fractura, pues es prácticamente el mismo proceso que se puede llevar a cabo en algún tipo de piezas metálicas que tengan ciertas características que permitan que se puedan llevar a cabo las radiografías. ¿Qué nos permite detectar? Pues aquí es obvio lo que nos permite detectar, ¿no? Evaluar los posibles defectos en los materiales y asegurar así la calidad requerida de dicho material o componente inspeccionado. En este caso, pues tenemos esta fisura que muy posiblemente se encuentre no tan visible en la superficie, pero como vamos recorriendo el espesor de nuestra pieza, se pudiera presentar esta pequeña fisura. Entonces este proceso de radiografía nos permitiría detectar esos defectos que pudiera existir. Aquí está encerrado en ese círculo rojo. Aquí lo tenemos, esa pequeña fisura. La parte teórica pues es así, tenemos la fuente radiactiva, inciden esa difracción de rayos X, perdón, los rayos X inciden sobre la superficie de nuestro material evaluado, va a haber regiones donde se comporte distinto estas ondas o estas señales, vamos a decirlo de alguna manera, de rayos X. En la parte de abajo de la muestra pues vamos a tener una película sensible donde se va a revelar el estado de la región donde inciden estos rayos X. Entonces a grandes rasgos pues así es como se lleva a cabo esta prueba. De nueva cuenta comentamos que es una prueba no destructiva, simplemente agarramos la muestra, la ponemos o la exponemos a la fuente radioactiva, se captura a partir de esta película sensible la imagen que tengamos o que se haya generado a partir de esta fuente radioactiva para podernos evidenciar alguna región donde exista alguna falla. Tenemos la de corrientes D y es más o menos parecida a la de campos magnéticos. Que habíamos comentado anteriormente. En este caso, pues aquí tenemos el equipo que se utiliza para inspección a partir de este ensayo no destructivo. En este caso, este ensayo nos permite la detección de discontinuidades, medición de propiedades de los materiales y mediciones dimensionales. Este ensayo pues es un poquito más amplio la información que nos da, a diferencia de las anteriores que nos da solamente si existe algún tipo de falla, como es una fractura o una pequeña fisura dentro del volumen del material. Aquí nos permite determinar ciertas propiedades del material, algunas mediciones dimensionales o tamaños que nosotros queramos determinar. Aquí pues la principal propiedad que podemos medir a partir de esta pues es además de una grieta, fractura o fisura, pues si es conductor o no un material. Ese es de los principales por el principio con el cual se lleva a cabo la medición. Aquí tenemos este esquema donde se presenta qué es lo que se lleva a cabo. Pues aplicamos una corriente, esa corriente genera un campo magnético, ese campo magnético va a generar
corrientes sobre la superficie de nuestra pieza que estemos evaluando y va a haber pequeñas perturbaciones por el flujo de esas corrientes cuando se encuentre en una grieta. Esas pequeñas perturbaciones pues se van a ver registradas en el equipo. Tenemos este ensayo que se conoce como termografía. En este caso pues sí se necesita también un equipo especializado, como es en la mayoría de las pruebas no destructivas. Aquí tenemos esta cámara que básicamente mide la temperatura de una superficie. Nos permite identificar posibles fugas, pérdidas de aislamiento o contactos electrónicos defectuosos. Aquí tenemos este ejemplo donde se determina a partir de la cámara térmica cómo se está comportando. Observamos que en esta región donde está rojo pues es donde mayor temperatura se está presentando, por lo tanto puede ser que haya presencia de algún fenómeno diferente o algún defecto sobre la pieza, por eso es que está en color rojo. Cabe mencionar que este equipo en específico pues sí resulta bastante caro por la tecnología que tiene para poder llevar a cabo la detección de la temperatura como se está mostrando aquí en esta diapositiva. El equipo de ultrasonido pues es relativamente más económico que esta técnica o igual a que puede resultar bastante costosa pues la de radiografía donde se aplica el equipo de rayos X. La que resulta pues menos costosa como la habíamos mencionado pues puede ser la de ultrasonido. Bien, entonces aquí tenemos este caso y la explicación de cómo a grandes rasgos trabaja la termografía. Bien, todos estos ensayos que acabamos de describir pues pertenecen a la clasificación de ensayos no destructivos. Ya como les comentábamos, teníamos un video donde se presentaban los ensayos destructivos. En este caso pues tocaba dar una breve explicación de forma muy general de los ensayos no destructivos. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda pues me la hacen saber. Saludos.